Hola amigos, ¿cómo están? Sean de nuevo bienvenidos a Dance and Reactions. Como ya lo vieron en el título del video, hoy tenemos un video un tanto polémico y voy a tratar de ser lo más objetivo posible. Saben que me gusta analizar pues de alguna manera positiva, ¿saben? Trato de ser como muy claro en eso, no me gusta como las malas vibras, pero entonces no me quiero subir tampoco al meme de, ay, si la película es buena, es mala, no quiero hablar acerca de la película, sin embargo quiero analizar esta escena. Antes de que otra cosa pase, recuerden que esta es solamente una opinión. Puedes estar o no de acuerdo conmigo y eso no quita el mérito de lo que estamos haciendo en el canal, que es justamente tratar de slash analizar cada coreografía. Dicho esto, vamos al video. Ok, primer pantallazo, esta es una escena al parecer, bueno, una escena diplomática donde se está ejerciendo un discurso. Están todas estas personas en mesas poniendo atención a lo que está sucediendo enfrente de ellos, que no necesariamente en este caso es Zoe Saldaña. Rápidamente quiero dar un poco de contexto. Zoe Saldaña tiene una formación sólida de ballet, aunque ella no se haya dedicado formalmente a la danza clásica, sí tiene una formación muy sólida. Ahora, la coreografía corre a cargo de Damien Jollet. Espero haberlo pronunciado bien. Es un coreógrafo francés nacido en Bélgica que al final del día tiene una formación donde, más que formación, tiene un estilo que le gusta mezclar todo tipo de arte con la danza contemporánea. Ha pisado grandes escenarios. Vamos a ver qué nos tiene. El tema de la película saben que es un poco complicada. La situación pues de seguridad, de todo lo que sucede. No quiero hablar, insisto, de la película como tal. Ya sabemos algunos de qué trata. Pero bueno, vamos a enfocarnos en la parte dancística y en lo que sucede en torno a esta escena. Miren el químico que lo nombraron ministro de algo alquímico. Él hace poco mandó a matar a su socio y familia, a chingar. Ok, en este primer segmento, evidentemente todas las personas que están al frente, las personas que están en la pantalla, están mirando al frente porque está pasando un discurso. No hay un foco que nos dirige a lo que está haciendo Zoe Saldaña. Es como si alguien estuviera levantando la voz, pero no le prestan atención. Siento que, no sé, llámenme loco, pero sí siento que está demasiado forzado el movimiento de Zoe, que es como, mamá, soy Juanito, ya no diré groserías. O sea, como que la parte de ademanes, siento que tiene que ser muy clara en la parte, obviamente, del estilo de musical, pero lo siento muy forzado, honestamente, lo siento como, no sé, como obra de escuela, perdónenme. No es que, incluso siento que muchas escuelas de teatro musical hacen 1000 veces un trabajo mejor en este aspecto de movimiento, pero bueno, algo que reconocer es que Zoe tiene mucho control de su cuerpo, sabe lo que está haciendo, sabe lo que está diciendo. Ojo con esto porque Zoe habla español, o sea, ella es nacida en República Dominicana, según tengo entendido, y domina el idioma. Lo que no sé es si esto le haya sido montado tal cual, que la dirección escénica haya sido de esta manera tal cual. Si esto le piden, ella lo va a hacer. No me encanta, pero hasta el momento, pero bueno, vamos a ver qué más hay. Hicieron con esos cadáveres miren al juez, Santos, mírenlo, no le importa nada. Solo los niños, los narcos, los ratanados los llevan afuera de... Lo que les decía, todo el foco y la dirección de las miradas de todas las personas que están en la pantalla, en este caso no sé si sean extras, actores o bailarines, están dirigidos a lo que está pasando en el discurso justamente enfrente. Honestamente, siento que de lo que está hablando la canción es algo muy fuerte. Sin embargo, siento que no trasciende a nada. O sea, no pasa nada con lo que está diciendo. No sé, no me gusta hasta ahorita lo que estoy viendo en cuestión de coreografía.
siento muy forzado el spotlight hacia Zoe. No sé si a lo mejor el planteamiento de la dirección haya sido pensado así, tal cual, o fue de, bueno, aquí vamos a ponernos en una cena y esto es lo que hay, este es el foro que tenemos, vamos a hacerlo. No lo sé, vamos a ver qué sigue. Todos sus pueblos natales a cambio de eso, santos reducen los juicios a falta de pruebas. Ok, ay, híjole. A ver, quiero ser bien honesto. Viene este primer acento, ahorita lo voy a regresar un poquito. Tenemos casi en primer plano a uno de los extras, insisto, actores o bailarines, que viene el acento y ni siquiera se mueve. Todas las personas que están en las mesas, hay un acento musical en este cambio, literalmente de la música, y no pasa nada. O sea, siento que, miren, se los voy a regresar. Vamos ahí, sí. Vean. Oh, perdón, un poquito más. 7. Ahí. Falta de pruebas. Ven, esta persona en medio que no se mueve. Todos los demás hay un rebote. Esta persona en medio no pasa nada. Como que se le olvidó que ahí tenía que hacer algo. No sé. A ver. Por ahí se están moviendo atrás antes. Déjenme ver si puedo poner el cursor. Denme un segundo rápidamente. Siento... no lo sé. Es que... hay mucha controversia, yo sé, acerca de esta película. Pero honestamente... no... Vean. A ver si por aquí anda. No, creo que no se alcanza a ver el cursor. Pero bueno, justamente en la parte de atrás, al lado del izquierdo, si tú lo estás viendo así como estás viendo el video del lado izquierdo de Zoe, hay una persona que se mueve antes. Vean. Va de nuevo. Por ahí se sigue moviendo, o más bien se mueve antes. Ahí. Justamente abajo de su codo, esa persona se movió antes. Creo que ahí está el cursor. Ahí se ve. No lo sé, amigos. No lo sé, la verdad que... aquí esta persona, se los voy a volver a regresar rápidamente. Vean. Ahí. No lo sé. No sé si no lo ensayaron, no sé si tenían prisa porque saliera esta escena. Creo que cuando estás haciendo este tipo de cuestiones cinematográficas y que hablan de la integración musical, de baile, de coreografía, tienes que tener mucho cuidado. Si como director de escena pues no te das cuenta, como coreógrafo no te das cuenta, dices, bueno, pasa desapercibido. El editor, dices, bueno, no sé, me supongo que hay varias tomas, no es la única. Escóndelo, bro, o sea... no quiero hablar, insisto, de la película ni de la parte de producción, pero esto se me hace algo... es algo malo. Pero bueno, veamos, ¿qué sigue? Ese cambio de colorimetría, de repente no sé si notan el brillo de la escena y de repente se cambia un poco más oscuro. No sé, el movimiento lo siento muy forzado. Perdón. Híjole, esta persona de aquí, mientras el acento de la música es pam, pam, todos están haciendo ese movimiento y él hace... o sea, estás en una escena donde estás a un lado de tu personaje principal, o al menos uno de los personajes que son de los principales, y no puedes estar haciendo eso. O sea, no puedes quedarte abajo de lo que está sucediendo. Llámenme exigente, lo que ustedes quieran. Insisto, esto es una opinión muy personal. La música es pésima, la música es horrible. Perdón. O sea, obviamente está diseñada para contextualizar lo que está sucediendo en la película, pero qué fea es. Qué fea. O sea, no sé. Siento que nada más pusieron un texto en otro idioma y lo tradujeron a español. Dijeron que sea lo que salga. ¿Me explico? Aplicaron el traductor Google o ChatGPT y así mero, ¿sabes? O sea,
malo. Les voy a regresar este pedacito. Vean del lado izquierdo las chicas que están en la mesa. De este lado, cada quien haciendo lo que quiere. Vean. Entiendo que puede ser un canon. Se los voy a volver a regresar, pero no entiendo en qué parte o bajo qué musicalidad lo están haciendo o bajo qué palabras esté diciendo Zoe. O sea, si van sobre la voz, si van sobre la música, si van sobre... Aquí me gustó. O sea, no sé. Vean. Soy Emilia Pérez, una mujer mexicana. Entiendo que quieren aprovechar como la parte del discurso que está dando Emilia Pérez, donde, pues bueno, aquí ya está luchando por unos ciertos objetivos que ustedes ya los vieron en la película. Si no la han visto, no se pierden de nada, perdónenme, honestamente. Pero bueno, aquí está aprovechando Soy como esa tensión que le están dando a Emilia y de repente toma esta copa, pero no sé si haya una reacción, no sé por qué, en qué momento sí la perciben, en qué momento nada más no la pelan. Déjenme, vamos a regresar a este pedacito. Qué feo canta. Perdónenme, pero es horrible lo que estoy escuchando y usted lo está escuchando también. Miren, al secretario de Educación dice que pública es especialista en las empresas fantasmas. A ver. Insisto, aquí se cubre con la servilleta. Entiendo que son ciertos señalamientos y que da a entender el de que te escondes tras ciertas cosas, dependiendo, como pasa en el gobierno, ¿no? Generalmente, ¿no? Pero si te vas a quedar ahí, quédate ahí, no te vayas. O sea, una vez que ella voltea, él se sigue moviendo, entonces aguanta la toma, bro. Miren, ahí va, fíjense, aquí se está cubriendo y luego vean, del lado derecho va a aparecer de este lado y, o sea, de estar aquí, cambia la posición, vean. ¿Ya vieron? ¡Oh! Aguanta la toma, aguanta la toma. No sé quién te haya dicho eso. Tal vez te lo marcaron así, si así te lo marcaron, qué bien, pero no tiene sentido en lo que está sucediendo. O sea, cuando pelas a la persona que está, cuando no la pelas. O sea, y me refiero de cuándo le pones atención a cuándo no le pones atención. Perdón, hay personas que no entienden esta jerga de repente que en algunos países decimos ciertas palabras y en otros países se entiende diferente. Pero bueno, vamos. Sí son reales, pero las escuelas no se construyen ahora. Cuéntanos, Chucho, ¿de dónde sacaste tu jet al tu hotel? Ok, aquí ya le empiezan a poner atención. Me supongo que ya empieza a darle este peso a lo que ella está diciendo. Aquí vemos una persona que ya interactúa con ella. Aunque sea al menos para recibir un golpe y ella le está diciendo, a ver, ¿dónde sacaste ese dinero, no? El gobernador, ¿quién votó por él? La gente o el cártel, hay que compró, ahí sí, 1-1 los votos de los campesinos paga. Ay, Dios. A ver, va de nuevo. Esta parte, bueno, aquí dice que es el gobernador. Vamos a ver qué tal interactúa con la parte coreográfica, la parte del movimiento. El gobernador, ¿quién votó por él? La gente o el cártel, hay que compró, ahí sí, 1-1 los votos de los campesinos. Ay, Dios. No, es que... lo voy a poner... Vean. Sigan las manos de Zoe. Perdido completamente. Mientras que Zoe está de un lado, la cabeza está del otro. Los votos de los campesinos págale al cártel bombón, ya están sentados en tu pinche trono. No lo sé, o sea, siento que la calidad de la coreografía, para mí ahorita deja mucho que desear. Perdón, no sé quiénes sean, insisto, si son extras, si son
Actores, si son bailarines, no sé, no creo que sean bailarines, los veo demasiado perdidos como para que lo sean, que los hay también, pero no sé, en la dirección de cámaras también la siento un poco rara, no puedo entender por qué tienen nominaciones, pero esta es una opinión muy personal, o sea, no me estoy subiendo al mame de, ay, es que es horrible que nada, o sea, estoy hablando de esta escena y para mí es pésima, perdón. Los caminos de la vida. Habla, esta gente habla, pero ahora lo van a pagar. Habla. Timing. No entiendo por qué hay acentos, pero también estas personas que están atrás, que me supongo que en este caso son guardias de seguridad, ya saben lo que conocemos como guardaespaldas, no hay un efecto en ellos. ¿Juegan en la escena? ¿No juegan? ¿Qué pasa? Esta gente habla, pero ahora lo van a pagar. El timing, o sea, aquí justamente en esta chica, esta no sabemos qué está haciendo, se los voy a regresar. Habla, pero ahora lo van a pagar. Ay, Dios, no. Quiero encontrarle cosas rescatables, honestamente, pero es complicado. O sea, lo único que realmente hasta ahorita puedo rescatar es que tiene muy claro lo que está haciendo. No sé si se lo hayan dicho, tienes que hacer esto exactamente así. Si así se lo dijeron, lo está haciendo excelente, porque está recibiendo la dirección de alguien. No sabemos quién sea, el coreógrafo, el director de escena, el director de fotografía, no lo sé. El mismo director de la película, pero hablando de la parte dancística, de la parte de coreografía, se me hace horrible, perdónenme. No estoy demeritando el trabajo del coreógrafo ¿cómo se llama? De Damien Jallette, pero probablemente haya tenido obras increíbles en la Ópera de París, probablemente sí. No estoy haciendo menos su trabajo, simplemente, como todo en la vida, hay cosas que salen bien y hay cosas que salen horribles. Esta es una de ellas, es horrible, perdónenme. Gracias a Dios, tengo a mi lado a una mujer excepcional, Arlita Mora Castro. Ella es la inteligencia andando, la inteligencia andando. Ay, Dios. Es horrible la voz. Si vas a hacer un musical, pues creo que en el cast al menos deberías tener a alguien que cante bien. No sé, hacer truquitos, doblaje de voz, no lo sé, pero esto es horrible escucharlo. Aquí ya está hablando de Rita, que es justamente Zoe Saldaña. Sin embargo, pues no veo atención hacia ella, no veo ese foco más de lo que está diciendo el discurso. Apenas va a salir, esperemos que cambie. Dicen al cojo, no eres cojo de nacimiento. En tu próximo puto retraso de pago acabarás en la silla de rueda, lo sabe. A ver, esta jerga donde pues nosotros sabemos que en México y que en varios lados de Latinoamérica, pues este rollo de decir palabras altisonantes, por así decirlo, ¿no? Groserías, dices tú. Es como algo muy normal, pero aquí se siente muy forzado y más porque creo que quisieron meter, ya sabes, la clásica palabra de que se utiliza de que güey y ese tipo de cosas. Está muy forzado. Es una mala imitación de lo que a lo mejor perciben como hablamos en Latinoamérica. No sé por qué lo estén haciendo, honestamente. El que perdió su mano se muy puntual si eres corrupto. Miren al querido Gabriel Mendoza con su nueva mujer, su nueva esposa. Evidentemente hay una narrativa, sí hay una narrativa, estoy tratando de rescatar todas esas cosas buenas, saben que trato de ser siempre súper positivo en todo lo que reacciono, analizo, pero es difícil. Sí hay una narrativa, evidentemente lo que está diciendo la canción te está describiendo ciertas situaciones que pasan en la política, en un país, no me queda
claro cuál país, porque esta es una muy mala caricatura de lo que sería México, pero bueno. Muy joven, muy rubia. Ay, qué rubio, no sé. Perdónenme, de verdad estoy tratando de ser lo más objetivo posible, pero es horrible lo que estoy viendo. Pésima decisión de las personas que están ahí sentadas. A ver, ojo, hay bailarines que son de edad avanzada y tienen perfectamente claro los acentos que deben de seguir. Definir si es un acento o son pum, pum, son dos acentos. Está horrible, perdónenme, de repente se ve una mano, de repente alguien está haciendo otra cosa. O sea, entiendo que es un poco de libres acentos, pero ¿en base a qué? ¿Cuál es la expresión? ¿Qué es lo que quieres dar a entender con estos acentos? Siento que nadie lo tiene claro. No, está horrible el timing, perdónenme. Híjole, bueno, voy a tratar de seguirlo. No puedo, perdón. Voy a tratar de ver qué hay más adelante para ver si... Ay, Dios. Híjole, amigos, no sé. No sé qué decir. La verdad es que quiero rescatar cosas buenas. Entre esas cosas rescato que, pues bueno, Zoe Saldaña, pues bueno, tiene una formación artística impecable. Que lo que pues le pidieron básicamente es lo que hizo. Honestamente, trato siempre de ser muy, muy positivo con todos mis análisis, mis reacciones. Pero pues creo que es horrible lo que acabamos de ver. Se me hace pésimo, se me hace coreográficamente hablando muy pobre. Hay un concepto, intentan de dar una narrativa, pero no les alcanza. Siento que es un trabajo bastante pues no quiero decir eso, pero pues muy pobre, o sea, por llamarlo de alguna manera no tan ofensiva. Falta mucho trabajo. Creo que pudieron haber llamado a bailarines. Supongo que estos son extras. No sé. En general, el trabajo es muy malo. Perdonen. No me estoy subiendo a este mame de juzgar la película. Ustedes vayan a verla y ustedes van a tener la mejor opinión. Ustedes van a hacerse de su criterio acerca de la película. Yo simplemente estoy hablando de la parte coreográfica y a pesar de que pueden tener un excelente coreógrafo, que seguramente lo es, pues esto no salió bien. Salió nada bien, muy alejado de estar un trabajo decente. Pero bueno, espero que de alguna manera hayan disfrutado este video. Para mí me dejó un amargo sabor de boca, honestamente. No estoy acostumbrado a tirar hate ni nada. De hecho, ni siquiera lo estoy haciendo, pero yo lo siento de esa manera porque no me gusta dar este tipo de comentarios. Trato de analizar cosas y siempre dar como puntos buenos, siempre ser positivo, pero pues bueno, esta vez no se pudo. Pues sin más, ya saben, suscríbanse al canal, esto me ayuda a seguir creando contenido. Ya saben que cada semana vamos a encontrar algún video, ya sea una coreografía, ya sea un análisis, un blog, un radio, lo que sea. También conéctense a los lives, vamos a estar haciendo más seguido ya los radios, así es que pues no olviden suscribirse. Esto fue Dance and Reactions y nos vemos en la próxima. Este podcast es una producción de Acúbica. Dance and Reactions.